Bien, hoy vamos a empezar la materia de sistemas eléctricos de potencia 3. Es una materia interesante. Vamos a dar algunos lineamientos generales de la materia para arrancar. Entre la bibliografía que les recomiendo, bueno, yo tengo un texto que lo he dejado en la biblioteca de la carrera, un texto, bueno, lo hemos empezado, pero no lo hemos acabado. El otro texto que les recomiendo, y lo pueden bajar de internet, Operación de sistemas de potencia con control automático de generación, de Sixto Viera Filho. Operación de sistemas de potencia con control automático de generación. El autor, Sixto Vieira Filho. Lo encuentran en internet. Bueno, pero en verdad vamos a hacer todos los ejercicios que se puedan realizar, no necesitan un libro específico. Hoy vamos a hablar de generalidades de la materia. Un sistema eléctrico de potencia, viendo por afuera, podemos representarlo de esta manera, un todo, donde existen varias unidades de generación. Varias unidades de generación. 1, 2. Bueno, dependiendo de la magnitud del sistema, ¿no? Varias unidades de generación, como varios puntos de carga. Potencia de carga 1, potencia de carga 2, y así sucesivamente. Varios puntos de carga. Bien, ¿qué es lo que nos interesa controlar? Que la generación sea la adecuada para poder cubrir toda la demanda que tiene el sistema. Sí, ahí viene el nombre del sistema interconectado. Si uno de los generadores sale por alguna situación de mantenimiento o falla, alguna falla natural, alguna descarga eléctrica, algún cortocircuito, entonces las otras unidades de generación deben modificar sus características de generación para poder cubrir la carga. En ningún momento debemos dejar ningún punto del sistema interconectado sin generación. En casos de extrema necesidad, cuando no se pueda cubrir con la generación la demanda, lo primero que se corta es pues el consumo domiciliario, ¿no? Pero actualmente esto está sancionado. No nos pueden cortar la energía eléctrica por ninguna causa, ¿no? En casos extremos, lo menos importante es satisfacer la demanda domiciliaria, ¿no? Por ninguna causa debemos cortar si la carga fuera el sector industrial, porque esto es la producción de generación de recursos, ¿no? Pero en todas las materias hasta el momento hemos estudiado un sistema eléctrico de potencia en régimen permanente. ¿Esto qué significa?
que vemos al sistema como una fotografía para una determinada condición de carga, una determinada condición de generación, y hacemos el estudio de flujos de potencia, ¿no? Para ver la cantidad de energía, de potencia que debe generar cada generador para cubrir la demanda. En la materia no vamos a entrar a ese estudio de ver como un régimen permanente, es decir, como una fotografía el sistema eléctrico de potencia. Vamos a ver pequeñas perturbaciones que producen variaciones. Por ejemplo, si encendemos un foco, estamos produciendo una variación en la carga, así sea pequeña. El encender un foco, el conectar un equipo, cualquier situación produce una variación en la carga. La carga es algo que no podemos predecir cómo va a ir variando, ¿no? Conectamos, por decir, un motor, ya la variación de carga es aún mayor. Si ustedes hacen algún experimento, quiero que hagan un tester y tomen la tensión, por decir, a las 6 de la mañana. La tensión que debemos recibir nosotros es de 220 voltios, ¿no es cierto? Si hacen este experimento, toman la tensión a las 6 de la mañana, seguramente no va a ser los 220, va a ser un poco mayor, 225, 228 voltios. Y si hacen lo mismo, toman la tensión en horas pico se llama cuando la demanda aumenta, tipo 8 de la noche, entonces la tensión va a ser aún menor, no llegará cerca a los 200 voltios. ¿Qué es lo que enfoca la materia? La tensión en todo momento debe ser 220 voltios. Aumente la carga o baje la carga, la tensión no puede moverse de 220 voltios. Son parámetros relacionados. La tensión, la potencia, la frecuencia. Si se modifica la tensión, se modifica la frecuencia. Es decir, hay una característica. Si esta es la potencia de carga, la variación de la potencia de carga versus la variación de la frecuencia. En régimen permanente, es decir, en condiciones nominales de operación, para una determinada potencia de carga nominal, existe la frecuencia nominal. En nuestro país es 50 Hz, ¿no? Esto es para una determinada condición de carga. ¿Qué sucede si aumenta la carga? La velocidad de las máquinas tiende a frenarse, entonces la frecuencia baja. Si sale carga, la frecuencia sube, se dispara, y si baja carga, la frecuencia también baja. Nunca va a llegar a cero, porque llegar a cero significaría que hemos entrado a un colapso y todo el sistema ha caído, ¿no es cierto? Esa es la característica de carga que nos interesa controlar. Entonces, en la materia nos vamos a abocar a estudiar el control de la frecuencia. Frecuencia, carga, frecuencia, carga, frecuencia. Aumenta la carga, baja la frecuencia, hay que controlar aquello, hay que nivelar, cosa que en todo momento tengamos las características óptimas de servicio. Es decir, en todo momento 220 voltios a una frecuencia de 50 hercios. Ese es el objetivo de la materia. No vamos a entrar a grandes perturbaciones, sino pequeñas perturbaciones, como por ejemplo encender un foco, conectar una carga pequeña, o sea, que salga una carga pequeña ocasiona una variación en el sistema. A veces esas pequeñas perturbaciones se van sumando
y llegar a producir incluso un colapso de tensión. Colapso significa que todo el sistema ha caído, ha caído. En nuestro país hemos tenido colapsos de tensión algunas veces. Actualmente se está controlando bien. La tendencia en un sistema eléctrico de potencia es el servicio en condiciones nominales óptimas, es decir, los niveles de tensión y niveles de frecuencia que el sistema nos recomienda. Entonces, para hacer el control de carga-frecuencia, necesitamos valernos de varias herramientas. Primero, vamos a hacer el modelaje de la parte de generación, de la parte de carga, de la red del sistema interconectado. Vamos a modelar primero un generador más la carga, luego la interconexión de dos unidades, porque es un sistema interconectado. Y lo que debemos distinguir, las unidades de generación en nuestro país generalmente son hidráulicas, térmicas, y actualmente ya tenemos las alternativas como la energía solar, aunque muy poca, pero tenemos. Entonces vamos a ir modelando y para el modelaje necesitamos, bueno, el modelo necesitamos para hacer el control del sistema, ¿no? Y el modelo está formado por una serie de ecuaciones íntegro diferenciales. Y una herramienta que nos permite hacer el control a través de las ecuaciones diferenciales es pues la transformada de Laplace. Cada modelo lo vamos a ir montando en diagramas de bloques y luego vamos a tener un sistema de control a través de diagramas de bloques. No es solamente la generación y la carga, ¿no? En eso está el tipo de generación, hidráulica, térmica, solar, etc. Luego, ¿quién controla esto? Cuando existen grandes perturbaciones, existe el regulador de velocidad. El modelo y el tipo de regulador de velocidad, son varios reguladores de velocidad que actualmente tenemos en nuestro país. Por ejemplo, en las centrales del Valle de Choquetanga, tenemos reguladores de velocidad antiguos, incluso del siglo pasado. Y en centrales más actuales como Songo, las últimas centrales, tenemos ya los reguladores de velocidad electrónicos. Entonces vamos a hacer el modelo de cada uno de estos reguladores, viendo las características, sobre todo es relacionado con estabilidad del sistema. La estabilidad la vamos a ver por ruido, que no produzca ruido. Ese ruido significa perturbación, variación en el sistema. Debemos controlar aquello, ver cuál es el regulador adecuado y los reguladores que tenemos actualmente, cómo poder hacer el control de los mismos. ¿De acuerdo? De tal suerte de tener estos parámetros de servicio al usuario. La tensión siempre en 220, la frecuencia en 50 Hz. Estos son parámetros de calidad. Actualmente nuestro país ya está entrando a esta estructura, que es una exigencia además internacional, que el servicio eléctrico al usuario debe llegar con calidad. Existen obviamente países que han avanzado ya bastante en esto. Ahí tenemos, por ejemplo, Brasil, tenemos Argentina, tenemos Chile, que han avanzado bastante en términos de calidad. Pero nuestro país ya está ingresando a esto, entonces tenemos que tener ese conocimiento. Entonces, empezaremos nuestra materia haciendo el primer modelo. Vamos a ir modelando cada parte del sistema eléctrico de potencia para luego hacer el control del mismo, control en bajas variaciones de perturbación. No vamos a entrar a grandes perturbaciones, ahí ya el estudio se lo hace
en régimen permanente. De los otros va a ser el modelaje del sistema eléctrico de potencia. Vamos a ir interconectando todas las centrales y al final, cuando se tenga de cada central más la carga, varios puntos de generación, varios puntos de carga, la interconexión de los mismos se lo puede montar en una computadora y cualquier perturbación en cualquier parte del sistema produce una variación a todo el sistema, ¿no? Y eso es lo que se traduce el control del sistema de potencia en tiempo real, es decir, varía la carga, aumenta o baja carga, todo el sistema se modifica. Y eso es lo que se denomina control en tiempo real. Bueno, empezaremos entonces, hoy es nuestra primera clase, vamos a hacer el modelado de un generador y carga aislado. Posteriormente vamos a ir interconectando los mismos. Bueno, el modelo de cualquier parte de un proceso debe tener la siguiente característica. Está formado por un conjunto de ecuaciones diferenciales. Debemos interpretar qué ecuaciones relacionan a ese proceso, pero definir cuáles son las variables. Yo sé que en un modelo de un proceso existen n variables, ¿no? El modelo, pero debe ser lo más sencillo posible y lo más próximo al caso real. Entonces, vamos a partir de ese principio. Tenemos el generador. ¿Quién activa el generador? Es una turbina. Puede ser hidráulica, puede ser térmica. Entonces, acá vamos a tener la potencia mecánica. La potencia mecánica que es la turbina térmica, hidráulica, etc. Se hace la conversión de energía, es decir, energía mecánica a energía eléctrica a través del generador. Y aquí tenemos la potencia eléctrica. Luego, esa potencia eléctrica alimenta a la carga. Esta es la potencia de carga y esta cierra el sistema. Básicamente, este es el principio de un generador más la carga en forma aislada. Identificamos cuál es la ecuación diferencial que gobierna este proceso. Y la ecuación diferencial es la ecuación de equilibrio de un sistema. Es decir, la masa se llama, pero básicamente es 2 veces la inercia, por la variación de la velocidad del generador respecto del tiempo, va a ser igual al error, es decir, la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Esta ecuación la llamaremos ecuación 1. Esa es la ecuación diferencial que representa este sistema. Se llama en sistemas eléctricos de potencia la ecuación de equilibrio. Ecuación de equilibrio. En todo momento tendemos a que esto sea igual a 0, es decir, la potencia mecánica sea igual a la potencia eléctrica. Obviamente nunca se llega a eso, ¿no? Siempre existe la pérdida. Entonces acá lo que podemos identificar como omega estamos representando la velocidad.
la velocidad por unidad. La velocidad de rotación, velocidad del generador, esto está dado en por unidad. P sub m, la potencia mecánica. La potencia mecánica. P sub e, la potencia eléctrica. Bueno, ahora vamos a recordar un poquito lo que hemos llevado en matemáticas. En un modelo matemático es importante linealizarlo. Es decir, si hacemos la representación gráfica de cualquier modelo en el espacio, es una curva en el espacio, ¿no? En el sistema rectangular, esto han visto en mate 3.3, en cálculo 2. ¿Qué es importante? En el campo infinitesimal vamos a tener un punto de partida y un punto separado infinitamente pequeño, una separación infinitamente pequeña entre A y B, o sea, el campo diferencial. Esa separación nos interesa, el modelo está representado por esa curva, que no es una curva lineal, pero sí lo podemos aproximar por una línea recta, Y esto es lo que en cálculo 2 hemos visto, si esta es la función f que nos representa el modelo de x, y y z. Esto viene a ser la diferencial de f. La diferencial se conoce como la aproximación o el error de aproximar por una línea recta una determinada trayectoria. Bueno, en el campo infinitesimal vamos a llamar un delta f. Entonces, el proceso de linealización es más fácil analizar una línea recta que una curva que representa la realidad del modelo. Por eso les decía, el hecho de hacer un modelaje debe ser lo más sencillo posible, pero lo más próximo a la realidad. Entonces, este es el punto de partida. La función inicial, llamaremos, y aquí tenemos la función inicial más la variación de la función. El proceso de linealización entonces representa la condición inicial más la variación de la función. Y esto es lo que vamos a hacer en nuestra ecuación 1. Linealizando, diremos, m por la derivada respecto del tiempo de ¿cuáles son variables? Varía la velocidad, varía la potencia mecánica, varía la potencia eléctrica. Las variables es las que vamos a linealizar. Entonces, la frecuencia, la velocidad más la variación de la velocidad, igual a la potencia mecánica inicial más la variación de la potencia mecánica, que también varía, menos la potencia eléctrica inicial más la variación de la potencia eléctrica. Esa sería la ecuación de linealización. Ahora, vamos a ubicarnos en el caso real, donde diremos omega 0, potencia mecánica sub 0.
potencia eléctrica sub cero, las vamos a denominar condiciones iniciales. En un proceso de modelación, las condiciones iniciales siempre las vamos a considerar iguales a cero. ¿Por qué? O sea, esto cero, esto cero, esto cero. Las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Vemos el sistema, el generador más la carga, en una condición inicial, es decir, el generador está parado. Si está parado, no hay la central hidráulica, la térmica, etcétera, están paradas, no produce velocidad al generador. Si no produce velocidad, quiere decir que la fuerza mecánica es cero y no vamos a generar energía eléctrica o potencia eléctrica. Entonces el sistema está parado. Las condiciones iniciales son iguales a cero. Y esto nos acostumbraremos en todo modelado, condiciones iniciales siempre vamos a considerar igual a cero. Entonces, velocidad inicial, potencia mecánica inicial, potencia eléctrica inicial iguales a cero. La ecuación que representa este modelo linealizada ahora va a quedar m por las derivadas respecto del tiempo de la variación de la velocidad igual a la variación de la potencia mecánica menos la variación de la potencia eléctrica. Este factor m que estamos poniendo acá se conoce como 2 veces h, donde h es la inercia del sistema. Está dada generalmente en segundos. ¿Qué quiere decir la inercia? Si existe una variación de carga, ¿cuánto tiempo tarda este generador en aumentar o disminuir su velocidad para poder cubrir esa variación de carga? Eso es lo que se conoce como inercia, ¿no? En sistemas eléctricos de potencia pequeños, como son los que tenemos en Bolivia, son pequeños o medianos comparados con otros que son de dimensiones astronómicas. En nuestro país son pequeños o medianos. La inercia generalmente está por 2 a 5 segundos, ¿no? En un sistema grande 5 a 8 segundos, en un sistema pequeño 2 a 5 segundos aproximadamente, ¿no? Entonces m es 2 veces la inercia. Bien, ahora en este caso podemos indicar también la potencia mecánica igual a la potencia eléctrica, ¿no? Cuando el sistema está parado. Ahora hablaremos un poquito de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es igual a la potencia de carga más la característica de carga, vamos a llamar D, por la variación de velocidad. Variación de velocidad. Volvamos al gráfico que habíamos hecho hace un momento. Esta característica de carga es la pendiente de una recta, nada más. Es decir, tenemos la carga y la frecuencia. Las condiciones nominales para una determinada potencia de carga nominal
existe la frecuencia nominal. Si aumenta la carga, el generador tiende a frenarse, no puede cubrir ese incremento de carga. En cambio, si sale carga, el generador comienza a embalarse, comienza a rotar a mayor velocidad. Entonces, esta característica de carga, yo voy a exagerar un poquito, es esta recta. Nunca llega a cero. Nunca llega a cero, porque si llegara a cero, indicaríamos que el sistema está parado, ¿no? Entonces, a una frecuencia mínima y a una frecuencia máxima. La característica de carga D, que se llama característica de carga, no es nada más que una razón entre la variación de la potencia de carga respecto a la variación de la frecuencia. Eso es lo que se conoce como característica de carga. Entonces, linealizando esa ecuación, llamemos ecuación 2, linealizando, como hemos visto anteriormente, el proceso de linealización consiste no en reemplazar sus valores nominales, sino sus valores incrementales. Entonces, en vez de tomar la potencia eléctrica, variación de la potencia eléctrica, es decir, la parte linealizada. Va a ser igual a la variación de potencia de carga más la característica de carga por la variación de velocidad. Reemplazaremos en la ecuación. Vamos a tener la inercia derivada respecto del tiempo, de la variación de la velocidad, igual al incremento de la potencia mecánica menos la potencia eléctrica, ahora representada por la carga. Es decir, variación de velocidad de la potencia de carga más la característica de carga por la variación de velocidad. Bueno, desarrollando esta ecuación, 2 veces la inercia derivada respecto del tiempo de la variación de la velocidad igual a la potencia mecánica, incremento de la potencia mecánica menos incremento de la potencia de carga menos la característica de carga por la variación de